Y hoy queremos entablar sobre todo y centrarnos en lo que es la vida del cristiano. ¿Cómo es la vida del cristiano o cómo debería de ser según lo que nos habla la Biblia? Y quiero que partamos de una base, de Primera de Juan el capítulo 4, Primera de Juan el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Cómo que el que no ama no conoce a Dios? Porque si uno se pone a pensar, uno ama a su familia, uno ama a sus amigos, uno ama a sus cercanos. Entonces uno tiene amor hacia las personas. ¿Pero qué significa esto que el que no ama no conoce a Dios? Vamos a tratar sobre todo de poder comprender lo que significa conocer a Dios. ¿De qué se trata conocer a Dios? Y eso es lo que yo me quiero centrar hoy en este momento. El conocer a Dios, ¿de qué se trata cuando hablamos de conocer a Dios? Por eso vamos a ir leyendo diferentes textos. Vamos a ir recorriendo la Biblia, vamos a ir viendo de qué se trata el conocer a Dios. Porque acá nos habla acerca del amor. Yo amo a mis cercanos, a mis amigos, a gente que yo conozco. Pero ¿cómo hago para amar a aquel que me insultó? Aquel que me lastimó, que me hizo mal, aquella persona que me robó, aquella persona que de manera imprudente se me metió en el camino cuando yo estaba manejando. ¿Cómo hacemos para amar a aquellas personas que no son cercanas a nosotros? También de eso vamos a ver. Acá habla acerca de la amistad, del amor entre hermanos, que nos amemos unos a otros, no es que nos estemos sacando el cuero, ni hablando mal de otras personas. Por eso vamos a buscar en Primera de Juan el capítulo 2, el versículo 6, Primera de Juan 2, 6, y no solamente el 2, 6, vamos a leer el versículo 3, el 4, el 5, pero nos vamos a centrar en el versículo 6. Primera de Juan el capítulo 2, el versículo 3. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Acá nos dice una clave para poder conocer primero a Cristo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y esto es la clave, ¿sí? Esta es la clave que tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que ser como él. Tenemos que andar como Jesús andaba. ¿Y cómo andaba Jesús? Ahí tenemos que pensar. Para saber cómo andaba Jesús tenemos que conocerlo. Tenemos que buscar su vida, tenemos que investigar cómo él trataba con aquellas personas que lo insultaban, cómo trató a aquellas personas que lo maltrataron, cómo trató a aquellas personas que lo colgaron en una cruz, que les lastimaron, que le azotaron, que le pusieron una corona de espinas. ¿Cómo Jesús trató a esas personas? Cuando Jesús estaba en la cruz, oró y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! Amaba a aquellas personas que lo habían tratado mal. Jesús amó a esas personas que lo habían colgado en una cruz, que lo habían azotado, que lo habían pegado, que lo habían maltratado. Jesús oró por ellas y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo tengo que ser como Jesús. Yo tengo que ser como Jesús. Y saben que Jesús también resumió a los 10 mandamientos, porque acá dice, en esto sabemos que conocemos a Dios. Estoy leyendo el versículo 3. Si guardamos sus mandamientos. Si yo digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. ¿Saben que Jesús resumió los 10 mandamientos
que lo puedo ahora yo resumir en dos frases. Primero, amar a Dios, y segundo, amar a mi prójimo. Y acá vemos, si yo amo a Dios, yo no voy a tener otras imágenes, no voy a adorar a otros dioses, voy a respetar el nombre de Dios y voy a guardar el día que Él dejó, el día sábado. ¿Sí? Entonces vemos Jesús resumió en amar a Dios esos 4. También, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a codiciar, no lo voy a matar, no lo voy a robar, sino no voy a estar haciendo esas cosas malas. Por eso, yo necesito amar a mi prójimo. ¿Por qué necesito amar a mi prójimo? Porque yo estoy cumpliendo con la ley de Dios. Yo estoy cumpliendo con los mandamientos. Si yo digo que lo conozco y no guardo lo que Dios me dice, entonces puedo ser considerado un mentiroso. ¿Sí? Partiendo con la base que dijimos el primero, el que no ama no conoce a Dios. Es decir, que yo ahora puedo decir, el que no ama, no cumple con los 10 mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar. ¿Sí? Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a lastimar. ¿Sí? Por eso es importante el amor, la base acá vemos el amor. Pero recordemos también la palabra que habíamos dicho de conocer. Yo necesito conocer. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la palabra también que leímos anterior, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 4, el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. Nuevamente habla de conocer. Lo que yo necesito es conocer a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de su palabra. Vamos a ver ahora en Colosenses, el capítulo 3. Vamos a la carta a los Colosenses, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras, no mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. La invitación que nos hace la Biblia a dejar todas estas cosas, a dejar las malas prácticas, ¿sí? La ira, el enojo. ¿Por qué yo tengo que dejar eso? Porque yo conocí a Cristo, me entregué a Él, y como soy un discípulo de Jesús, estoy aprendiendo de Él. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Habiendo revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador. Nuestra naturaleza, al conocer a Cristo, al acercarnos a Cristo, es transformada. Dice acá que vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno, porque vamos conociendo a Cristo. Al ir conociendo a Cristo, somos transformados a la imagen de nuestro Creador. Somos transformados a Él. Nos vamos pareciendo cada vez más a Él. ¿Y por qué nos vamos pareciendo más a Él? Porque lo vamos conociendo. Y esa es la clave, conocer a Cristo. Si yo conozco a Cristo, yo me voy pareciendo cada vez más a Él. Yo me voy pareciendo cada vez más a Cristo. Busquemos ahora en segunda de Corintios, el capítulo 3, segunda de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Corintios 3:18 dice: y nosotros todos que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen por el Señor, que es el Espíritu. Todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Cuando nosotros más conocemos a Cristo, más vamos a ir siendo transformados, semejante a Él. Vamos a parecernos a Él, vamos a hacer lo que Él hacía.
vamos a andar como Él anduvo, porque lo vamos a conocer, porque lo vamos a conocer. Y fíjense, cuando Pedro estaba ahí, cuando antes de negarle a Jesús o durante ese proceso de negación, le reconocieron a Él, dijeron, este es uno de ellos, por la forma en la que hablaba. Pedro había sido transformado por Cristo. Había pasado tiempo con Jesús y por lo tanto se parecía a Él. De la forma de hablar, tenía una manera de hablar diferente. Por eso lo reconocieron. Porque había pasado tiempo con su maestro. Había aprendido de su maestro. Obviamente ahí vemos que Pedro después lo niega, ¿no es cierto?, a Jesús. Nuevamente ahí dice algunas palabras, malas palabras, palabras groseras, para decir, no, yo no soy como ellos, yo soy distinto, yo soy igual a ustedes. Entonces, pero vemos acá, ¿cómo yo conozco a Cristo? Contemplándole. ¿Y cómo yo contemplo a Cristo? Conociendo a través de su palabra. Esa es la manera. Por eso, es que quiero que pensemos nuevamente en el versículo base con el que habíamos arrancado. Habíamos arrancado con 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros podemos amar a las personas. Podemos amar a nuestros seres queridos. Pero ¿cómo yo hago para amar al desconocido? Amar al que hizo cosas malas, al que me lastimó. ¿Saben? Jesús también murió por esas personas. Jesús también murió por el que me lastimó, por el que me hizo mal, por la persona que hace malas cosas en la vida, que se ha portado mal. Jesús también murió por ellos. Y yo tengo que llegar a ellos. Yo soy el que tengo que trabajar por ellos. Por eso, la invitación de hoy es conocer a Cristo, es conocer a Jesús. Y quiero que 3 cosas sean las que recuerdes. Primero, debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar al que me hace bien como al que me hace mal. Segundo, te invito a que conozcas a Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra. Conocer a Jesús. Y la tercera, el tercer punto de hoy, es dejar que Dios te transforme. Dejar hoy que Dios transforme tu vida. Que Dios hoy transforme tu corazón y cambies lo que tengas que cambiar. Que al encontrarte con Jesús, vos veas las diferencias que Él tiene con vos, que veas la pureza de Dios y que vos al acercarte digas, pero yo soy todo lo contrario. Sí, yo me siento todo lo contrario. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme con eso? No, cambiar. ¿Yo solo puedo cambiar? No, yo necesito de Dios. Entonces, pedir que Dios te ayude a cambiar. Que Dios sea el que transforme tu vida. Y el momento de conocer a Dios, el momento de amar a mi prójimo y el momento de ser transformado por Dios no es mañana, es en este momento, es ahora. Por eso ahora yo quiero hacer una oración para pedir que sea Dios el que nos ayude a guiar nuestra vida. Voy a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte a través de la Biblia. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros cuando viniste a este mundo. Quiero pedirte que tú nos ayudes a que cada día podamos conocerte más a ti para que podamos amar a las personas que aún nos lastiman y nos hacen mal. Te pedimos, Señor, también de que tú nos transformes y que podamos ser cada día más semejante a ti, que podamos dar a conocer más acerca de tu amor a través de nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te acompañe.